Shalom Ubrajot Alejem, paz y bendiciones para ustedes. Con ustedes les habla su hermano y servidor Jason Ahumada, Sheliach apóstol del ministerio Elohé Israel, el poderoso de Israel. Estamos dedicados a enseñar la verdad de las Sagradas Escrituras al pueblo del Señor. Y en esta semana nos ha correspondido estudiar la parashá, porción de la ley denominada Baet Hanan, que significa y rogué, que nos muestra el momento en el cual Moshe imploró, suplicó al Señor para que le permitiese disfrutar de la tierra prometida, mas no se le permitió. Es por ello que esta parashá se titula Baet Hanan, y rogó el profeta Moisés delante del Señor. En esta parashá se puede aprender distintas cosas bien interesantes para aplicar a nuestras vidas, mas en este momento quiero compartirles una muy en particular, que sé que es uno de los temas principales de esta parashá, puesto a que el mismo Mashiach, Yeshua, Jesucristo, la citó en un momento determinado de su vida, cuando algunos religiosos de su tiempo venían a hacerle algunas preguntas solo para probarle si respondía correctamente y si tenía conocimiento verdadero de la ley de Moisés, de las Sagradas Escrituras. Así que quiero que me acompañen al Evangelio, la Besorá de Matillá, el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 36 al 40. Que dice de la siguiente manera: Rabí, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá? Está refiriendo a cuál es el principal mandamiento de todos, cuál es el mayor de todos, al cual se le debe prestar mayor atención. Y Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero el Evangelio de Mordejai, Marcos, es mucho más específico en cuanto a la respuesta de nuestro maestro de Torá, Rabenu Yeshua HaMashiach, Jesucristo. El Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 29 hasta el versículo 32 nos muestra la respuesta de el Mesías, que dice de la siguiente manera: y Yeshua le respondió: el primero es: oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Y luego le dice: amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Nos está enseñando Mashiach que estos dos mandamientos definitivamente son muy cruciales a la hora de obedecer los mandamientos que están escritos en la Torá. Cuando Mashiach nos está diciendo estos dos principales mandamientos, no está descartando de ninguna manera al resto, de ninguna manera. Y es por ello que quiero constatarles a todos ustedes que me están escuchando, hermanos en Mashiach, en el Señor, que aquí nuestro Salvador Jesucristo, Yeshua HaMashiach, estaba citando lo mismo que dijo una vez Moshe Hanabí, Moisés el profeta, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5. Y es de esta manera como podemos enlazar esta enseñanza que les estoy compartiendo, enseñanza la cual impartió Yeshua en sus tiempos, es la que les quiero compartir, y quiero mostrarles para que puedan enlazar de que esto mismo ya Moisés lo había enseñado en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5, que es uno de los versículos que comprenden a esta porción de la ley, a esta parashá que nos corresponde estudiar en esta semana. Parashá que, les repito, está titulada Baet Hanan, que significa y rogué.
está comprendida desde en el libro de Deuteronomio capítulo 3 versículo 23 hasta el capítulo 7 versículo 11. Es allí donde podemos empezar entonces a estudiar esta porción semanal para que no nos podamos perder de esta bendición, de este maná espiritual, de este alimento que el Padre Celestial nos deja cada semana a su amado pueblo, el Elohim, el Israel del Señor. Así que Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 al 5 nos muestra que Moisés decía las mismas palabras que Mashiach ya había dicho a este otro religioso que le hacía las preguntas para ver si él realmente conocía Torah escrita. Y como vemos, respondió bien, porque Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 al 5 dice: oye Israel, exactamente dice lo mismo que dijo Mashiach Yeshua, el Mesías Jesús. Cuando aquel religioso le preguntó cuál es el primer mandamiento, él lo primero que dijo fue: escucha Israel, Shema Israel en hebreo. El Señor, nuestro Elohim, el Señor uno es. Y amarás a Yahvé tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La respuesta de Mashiach fue citar la misma Torah escrita. Y como bien vemos, les dije que Mashiach dijera aquello acerca de estos dos mandamientos de amar al Señor y amar a tu prójimo, no descarta o no echa a un lado o excluye el resto de los mandamientos de la Torah, porque lamentablemente en esta generación hemos malentendido las enseñanzas de Mashiach y pensamos que simplemente debemos vivir amando en amor, no simplemente ellos, sino que debemos vivir en la justicia del reino, vivir guardando la Torah y cada uno de sus mandamientos, todo lo que a ella concierne. Asimismo, Moshe citaba en aquel entonces que se debía amar al Señor con todo nuestro corazón, lo mismo que había dicho Yeshua. Y como bien sabemos, Moisés no descartaba ninguno de los otros mandamientos cuando decía esto. De la misma manera, Mashiach no descartaba ninguno de los otros mandamientos cuando decía esto. Además vemos que luego Mashiach dice: amarás al Señor. Después de que dice amar al Señor, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto mismo también ya Moisés lo había enseñado en Levítico capítulo 19 versículo 18, que dice de la siguiente manera: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y dice: sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, y yo Yahvé. Uno de los preceptos de la Torah, exactamente según la cuenta rabínica, el precepto 243, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo que nos enseña entonces Mashiach es que los principales mandamientos son estos: amar al Señor y amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la Torah y los profetas. Es decir, si nosotros observamos Torah pero no amamos, no vivimos en el amor de Mashiach, no amamos al Señor, sino que cuidamos la Torah por los beneficios que ella nos trae, entonces no la estamos cumpliendo. Pero si nosotros cuidamos la Torah y amamos al Señor, por amor es que cuidamos la Torah, por amor al Señor es que obedecemos los mandamientos y amamos a nuestro prójimo, entonces sí estamos cumpliendo la Torah, porque este es el tipo de obediencia que espera Mashiach, no una obediencia interesada en los beneficios que trae la obediencia a la Torah, como aquel, entre comillas, joven rico, que dijo que desde toda su juventud había guardado todos los mandamientos que debía de hacer ahora para heredar la vida eterna. Y Mashiach le dice, conociendo su corazón de que había obedecido la Torah solo por los beneficios que él le traía: vende todo lo que tienes a los pobres. O mejor dicho, no dice vende, sino regala todo lo que tienes para los pobres. Y él, entristecido, se marchó, no siguió a Mashiach, porque su corazón en cuanto a la obediencia a la Torah estaba inclinado
a los beneficios y bendiciones que la obediencia a la ley conlleva. Mas el Señor, por eso es que en el Evangelio de Juan nos dice: me amas, cuida mis mandamientos. Es el tipo de obediencia que está esperando Mashiach Yeshua a lo que concierne a la ley, a la Torah, que debemos obedecer por amor y no por interés. Entonces es por ello que de estos dos principales mandamientos depende la Torah y los profetas: de amar al Señor con todas nuestras fuerzas y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es por ello que Shaul Hashaliach, Pablo el apóstol, dice en Gálatas capítulo 5 versículo 14: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Había un problema en Gálatas, que no se amaban los unos con los otros. Y entonces Shaul les dice: no se aman, entonces no están cumpliendo la ley. Deben amarse ambos, todos de igual manera, y así entonces estarán cumpliendo la ley. Con esta enseñanza solo quería compartirles acerca de los principales mandamientos, porque es algo que está incluido en esta Parashá Ba'et Hanan, porción de la ley que se titula en español Y rogué, para que podamos comprender cuáles son los principales mandamientos de la ley según la enseñanza de nuestro maestro de Torah, Rabenu Yeshua el Mesías: amar al Señor con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar al Señor con todas nuestras fuerzas implica dar todo de nosotros por obedecer la ley, por amor a Él. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos implica hacer con los demás lo que quieren, lo que esperamos que hagan con nosotros, y no hacerle a los demás lo que no queremos que nos hagan. Así entonces quiero despedirme de ustedes y proclamar el Shalom del Señor sobre sus vidas y Berajot, bendiciones para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.